¿Cómo están, amigos de Videos Mundo, amigos de YouTube? Como siempre, acá el único canal en YouTube trayéndoles las noticias al momento, al minuto. Ya he subido, queridos amigos, el resumen y el análisis del primer discurso de Donald Trump ante el Congreso. A continuación, después de ver el video, no olvides dejarme tu comentario, tu opinión. Y tampoco olvides suscribirte en el canal Videos Mundo para que te llegue todo el material que compartimos minuto a minuto con las noticias más importantes de Estados Unidos y el acontecer mundial. Queremos que todos los estadounidenses tengan éxito, pero eso no puede pasar en un ambiente de caos ilegal. Por esa razón, pronto iniciaremos la construcción de un gran muro a lo largo de nuestra frontera sur. Es un principio básico que aquellos que buscan entrar a un país deben poder respaldarse financieramente. Y sin embargo, en Estados Unidos no cumplimos con esta ley. Y entonces generamos presiones sobre los recursos públicos que necesitan nuestros ciudadanos más pobres. Según la Academia Nacional de Ciencias, nuestro sistema de inmigración actual le cuesta a los contribuyentes muchos miles de millones de dólares al año. Durante la noche de este martes, el presidente de Estados Unidos presentó su primer discurso ante el Congreso, donde aseguró justamente eso que acabamos de ver en el informe. Trump dará a las fuerzas militares un mayor presupuesto. Vamos a escuchar. Los veteranos van a obtener la ayuda que ellos necesitan desesperadamente. Nuestros militares van a tener los recursos que merecen. El mandatario también se refirió a la reforma migratoria y propuso al Congreso sustituir el sistema migratorio por uno que proteja a los ciudadanos americanos. Desplazar un sistema desactualizado y con una gran presión en los ajustes. Países alrededor del mundo como Canadá, Australia y muchos otros tienen un sistema de inmigración muy fuerte. Es un principio básico y que todos aquellos que busquen entrar en un país tengan la posibilidad de sostenerse financieramente y que no se lleven los recursos que nuestros ciudadanos necesitan. Tenemos que... Este es un sistema que le cuesta a nuestro sistema millones de dólares al año. Debemos adoptar un sistema verdadero. Tendríamos muchos beneficios haciendo esto. Mejoraríamos los salarios de los trabajadores y nuestras familias, trabajadores incluyendo las que vienen como inmigrantes, puedan adaptarse y rápidamente puedan ser muy felices. En otros temas, el presidente estadounidense afirmó ante el Congreso que retiró a su país de acuerdos transpacíficos, asegurando que con esta medida se generará nuevas fuentes de empleo. Escuchemos. Hemos retirado a los Estados Unidos del acuerdo transpacífico que solamente reducía los empleos, y con la ayuda del primer ministro Justin Trudeau, hemos formado un consejo con nuestros amigos en Canadá para garantizar que las mujeres que sean empresarias tengan acceso a la red, a los mercados y al capital que necesitan para comenzar sus negocios y alcanzar sus sueños financieros. Republicanos en el Congreso que se pusieron de pie aplaudiendo verdaderamente van a tener la capacidad legislativa de poner en marcha las políticas públicas de las cuales habló esta noche el presidente Trump. Entonces, esta noche logró ser más presidencial en la forma tradicional que hemos visto, de la cual tenemos costumbre en este país, pero no cambió las políticas básicas, que son políticas que a fin de cuentas dividen a este país, y no es un mensaje y no es una realidad que busca unificar al país. Entonces, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si puede mantener este tono el presidente más de 12 horas. Y lo dudo, pero veremos. Richard Downey también ha estado siguiendo el discurso. ¿Qué sensaciones te deja? No, gracias, Juan Carlos. Yo comparto con Dan.
Esta presentación, este discurso esta noche fue muy impresionante y presidente Trump pareció más presidencial en dar este discurso. Parece que está cambiando la retórica, porque hasta el momento, durante sus 40 días, mucha de la retórica fue desde la campaña, pero en este discurso fue un esfuerzo para tener acercamiento con el otro lado de la mitad de los votantes que no votaron por él. Parecía que estaba tratando de unir el pueblo a ver lo que se podría lograr esta meta. Mirando al auditorio de los demócratas, fue una división obvia entre los republicanos y los demócratas, pero fue un discurso muy impresionante y muy presidencial. Gracias. Ahí tienen ustedes el análisis inicial. Estamos pendientes de la respuesta de los demócratas a las propuestas del presidente Donald Trump. Diferentes áreas, Maricruz, que tocó el mandatario. Habló del fortalecimiento de las fuerzas militares, habló de los empleos y de cómo mantener a las empresas en Estados Unidos. Ahí no hay una contradicción. Estamos apenas en 40 días de su presidencia y tiene en realidad tanto para mostrar. Él ha dicho que en una calificación con A como la mayor calificación se daría un A por sus logros hasta el momento, una C que es una nota que pasa raspando por haber comunicado lo que ha hecho, pero en tan poco tiempo ha logrado tanto. Sí, es un hombre con una energía increíble, impresionante. No nos olvidemos, tiene 70 años, pero la energía es como de 30. Él trabaja, es conocido por trabajar muchas horas. Él espera que la gente que trabaja con él en la Casa Blanca y en los puestos claves de su administración sigan el ritmo que él sigue, y está bastante difícil para muchas personas, pero eso es lo que necesitábamos en este momento, un hombre que tenga un buen conocimiento de cómo funciona la economía, especialmente la economía internacional, y él la tiene. Él entiende muy bien el concepto del sistema de mercado basado en la competencia, que lo quiere aplicar en comercio internacional, que lo quiere aplicar en impuestos, principalmente en impuestos a las corporaciones, que podamos competir con otros países para así traer de vuelta nuestras compañías. Él entiende muy bien la competencia en el cuidado de salud, de por qué falló Obamacare, porque no había competencia. Él está abriendo ese mercado donde la gente va a tener más opciones y costos menores, porque eso es lo que trae una economía de mercado, ¿no? Oferta, demanda, donde la gente se preocupa más, está compitiendo con otros y por supuesto trata de vender el mejor producto. Es así como se consigue lo mejor, y a mí me gusta que muchos de sus planes están basados en ese concepto. Dan, ¿puede Donald Trump, o ha logrado tanto como él dice que lo ha hecho? Y aquí es parte del debate político en Estados Unidos. El presidente Trump se atribuye algunos hechos que venían del gobierno anterior o que ya estaban en marcha. Se atribuye muchas cosas que ya estaban en marcha. Él no ha tenido este gran arranque como él quiere pretender que ha tenido. Ha creado mucho ruido en estos primeros meses y 5 semanas como presidente de los Estados Unidos, eso es claro. Pero está tratando de cosechar cosas que francamente no son de él. Ni son de ningún presidente estadounidense, de decisiones de invertir en los Estados Unidos por empresas internacionales que habían tomado esas decisiones hace 2 años, hace 18 meses, que coincidieron, y esas empresas, entendiendo que era buen mercadeo decir que habían tomado la decisión para invertir en la economía de Donald Trump, para ganarse un poco de favor con ese presidente que es obviamente que se puede manipular de esa forma. Entonces, él está tratando de crear una imagen. Él es showman, como se dice en inglés, y está tratando de presentarse como alguien de acción que verdaderamente ha arrancado muy lentamente, tiene muy poco de su gobierno nominado y confirmado por culpa de él y su transición. Tiene muy poco que ha arrancado bien en la mecanaria de gobernar, porque es difícil hacerlo y no estaba preparado para hacerlo. Viene de un mundo que no tiene nada que ver con manejar una empresa tan grande como es el gobierno estadounidense. Él quiere crear una impresión, pero a fin de cuentas la realidad es la realidad, y ha tenido 5 semanas
de muchos fracasos, mucho ruido y poco éxito. Bueno, vamos al Capitolio, ya los legisladores han salido del recinto. Johnny Molinares se encuentra con uno de ellos, con el congresista Raúl Ruiz de California. Johnny. La comunicación. Richard, los logros, y tenemos dos perspectivas. Tenemos la perspectiva de Maricruz McGowan, quien respaldó al presidente Trump, de Dan Restrepo, quien no. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tanto ha logrado, qué tanto ha cambiado y qué puede hacer este discurso para seguir adelante? Lo que me impactó bastante, claramente el presidente Trump es un buen comunicador, pero lo que se podía sentir en su discurso fue la sinceridad de las metas que él había listado durante el discurso. Tratar de asegurar las comunidades, para tener comunidades más seguras para todos, para proteger el pueblo norteamericano, para asegurar que todos tengan empleo, todos los olvidados, que se sentían olvidados. Yo creo que ellos tomaron mucha actitud en favor positiva en esos sentimientos, en tantas cosas. La sinceridad sí se podía ver. Obviamente tenemos que ver si pueda cumplir con esas metas, pero por lo menos se ve a través de este discurso que él tiene las metas y los deseos de lograrlos. Bueno, y vamos a ver si me confirman mientras vemos la señal de la salida del Congreso. Allí se encuentra Johnny Molinares. Juan Carlos, aquí estamos ya muy cerquita del pleno del Congreso. Nos acompaña el congresista Raúl Ruiz. Bienvenido. Gracias. Doctor Ruiz, es un placer. Uno de los temas más importantes para usted, primero que todo, ¿cómo vio el discurso? Mira, primero que nada, nosotros sabemos que el presidente dice una cosa un día, luego dice otra cosa otro día, y lo que hace es muy diferente. Entonces, él no es alguien que podemos tener confianza en sus palabras, pero es mejor ver sus acciones. Uno de los temas que a usted más le interesa es el tema de salud. Usted es médico de profesión. Sí. ¿Cómo ve esta propuesta del presidente Trump? Esta propuesta va a dañar a muchas personas, muchos trabajadores, familias y muchos latinos que dependen mucho en el seguro de salud de Medicaid, el Medi-Cal en California, por ejemplo. Los planes que él tiene va a aumentar los costos del cuidado médico, va a disminuir las protecciones para personas con enfermedades y va a disminuir los beneficios de los de la tercera edad y también de la clase mediana en este país. Entonces vamos a pagar más y recibir menos con su plan. Este plan va a apoyar a los multimillonarios con las quebraditas de taxes y los otros formas en que ellos quieren darle más oportunidad a los billonarios, pero a los que trabajan duro, no. ¿Qué le gustó del discurso? ¿O algo que usted le llamó la atención que diga, bueno, tal vez en esto yo puedo trabajar con el presidente y con los republicanos? Mira, como yo dije en principio, él dice una cosa un día y otro lo demás, entonces hay que ver sus acciones. Yo quiero ver la inversión adentro de la infraestructura para reponer nuestras calles y puentes, y también quiero ver aumentación del cuidado a los veteranos. Pero otra vez, no le podemos tener confianza, necesitamos que esperar. Lo que no me gustó es cómo demonizó a la comunidad latina, a la comunidad inmigrante, y se quiere enfocar para cambiar la percepción del inmigrante sobre uno que ama a Dios, que quiere trabajar duro, que quiere cuidar a la familia, y enfocarse en los criminales. Y eso es muy malo para nosotros. Congresista, muchas gracias por acompañarnos y bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla este año. Gracias, Juan Carlos, seguimos contigo en el estudio. Muchas gracias, Johnny Molinares, desde el Capitolio, donde acaba de concluir el discurso del presidente Trump ante el Congreso. Vamos ahora con la respuesta demócrata, en este caso la respuesta en español, que entrega Astrid Silva, una joven beneficiada por el programa de Acción Diferida. Buenas noches, mi nombre es Astrid Silva y soy una dreamer y activista del gran estado de Nevada. Mi familia vino a este país cuando yo tenía 4 años, buscando una vida mejor. Y como muchos de ustedes, este es el único hogar que he conocido.
Es un honor para mí estar aquí hoy para dar la respuesta demócrata en español al primer discurso del presidente Trump frente al Congreso. Estoy aquí representando a los demócratas, a los latinos y a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que somos parte integral de este país y que constituimos los valores y la promesa de los Estados Unidos. Los mismos que el presidente Trump está amenazando con su plan de deportación masiva. El discurso del presidente Trump que escuchamos hace momentos fue divisivo y tiene como fin causar miedo y terror en comunidades alrededor del país. Este sirve como evidencia y recordatorio de que los planes y la visión del presidente Trump y los republicanos van completamente en seres humanos. Los Estados Unidos no es un país guiado por odio, miedo y división, como él lo hace parecer. Nuestro país es guiado por el respeto, el trabajo duro, el sacrificio, las oportunidades y la esperanza. En este país no hay espacio para la discriminación, el prejuicio racial o la persecución. Sin embargo, esto es lo que la administración del presidente Trump ha causado para los latinos y los inmigrantes. Durante sus primeras semanas como presidente, Trump firmó órdenes ejecutivas que ponen en peligro a nuestra comunidad entera. Tomó acciones que se enfocan específicamente en dañar a la comunidad inmigrante y a los refugiados. Está gastando recursos en convertir a familias trabajadoras en blanco de la deportación. Quiere gastar miles de millones de dólares en construir un muro innecesario. Y está buscando maneras de negarle la entrada a nuestros hermanos y hermanas musulmanes. Él dejó muy claro desde los días de su campaña presidencial que quería que sus partidarios creyeran que los inmigrantes somos criminales y los refugiados son terroristas. Y recientemente dirigió a los agentes de inmigración a que arresten y deporten a cualquier persona indocumentada que encuentren, esencialmente legalizando el prejuicio racial y poniendo en marcha su plan de deportación masiva. Entre las personas que ICE ha capturado hay madres, padres, Dreamers con DACA, una víctima de violencia doméstica y muchos más. De hecho, en la galería en el Congreso hoy, escuchando el discurso del presidente Trump, estaban los hijos de Guadalupe García de Rayos, una madre trabajadora de Arizona, quien se reportó a su cita con ICE solo para ser arrestada y deportada sin razón. Hoy Guadalupe está lejos de sus hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses y son un ejemplo del gran impacto que las acciones de Trump tienen sobre el pueblo estadounidense en general, no solo en la comunidad indocumentada. Estas personas no deben de ser el blanco o la prioridad de ICE. Ese no es el tipo de país que somos. El presidente Trump nos está regresando a las épocas más oscuras de nuestra historia, criminalizando a cualquiera que es diferente, poniéndonos contra los unos de los otros y mandando el mensaje equivocado al resto del mundo, así ayudando a fomentar el enojo y odio de grupos terroristas hacia nuestro país. Pero debemos recordar que este es un país bondadoso y lleno de esperanza, donde la libertad de expresión reina y el pueblo tiene el poder. En lugar de la deportación masiva, el presidente Trump debería enfocarse en crear trabajos y crecer nuestra economía. Debería de reconocer las contribuciones de los inmigrantes, de las que él mismo se ha beneficiado. En lugar de separar familias, el presidente Trump debería pasar una reforma integral que honre la tradición de este país de darle la bienvenida a los inmigrantes. En lugar de cerrarle la puerta a los musulmanes e insultar a países alrededor del mundo, el presidente Trump debería de trabajar con nuestros aliados para combatir a ISIS y otros grupos terroristas y buscar la paz. En lugar de estar del lado de las corporaciones petroleras y los intereses especiales, deshaciendo nuestro progreso para combatir el cambio climático, el presidente Trump debería ser un líder en proteger la calidad de nuestro aire y nuestra agua, porque solo tenemos un planeta, y si lo destruimos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Los latinos padecemos de asma más que otros grupos. La condición de nuestro medio ambiente es clave para nuestro bienestar. En lugar de deshacerse de la ley del cuidado de salud, la cual le ha dado seguro médico a millones de latinos, Trump y los republicanos deberían de hacer mejoras para que el programa cubra más personas y tenga un costo más bajo. Los republicanos quieren cortar los fondos de Planned Parenthood, a pesar de que las clínicas comunitarias proveen cuidado médico preventivo y primario para cientos de miles de personas. Alrededor del país, personas están asistiendo a reuniones comunitarias con sus senadores y congresistas republicanos y demostrando su descontento por la posibilidad de que estos le quiten el acceso a seguro médico a millones de personas, muchos de ellos quienes no pueden pagarlos por sí solos. Los republicanos deben escuchar a estos y asegurarse de que los casi 30 millones de estadounidenses no pierdan su cobertura.
Y en lugar de contratar a millonarios y ejecutivos de Wall Street para su gabinete, como Steve Mnuchin, el presidente Trump debería de cumplir con la promesa de trabajar por el bienestar del pueblo estadounidense. Nuestras escuelas necesitan más fondos, nuestros profesores mejores salarios y nuestros niños vulnerables necesitan protecciones. No necesitamos una secretaria de educación como Betsy DeVos, que ha trabajado para lastimar a nuestro sistema de educación público y que se ha beneficiado personalmente de quitarle dinero a nuestras escuelas. Se avecina la lucha por la confirmación del nominado a la Corte Suprema de Justicia, el juez Neil Gorsuch. Ahora más que nunca necesitamos un contrapeso para una administración fuera de control. El juez Gorsuch debe comprobar que será un juez independiente que no se deberá a la administración. Estamos viviendo en una época de incertidumbre, completamente fuera de normal, en la que la administración cuestiona constantemente a los medios de comunicación y trata activamente de destruir su credibilidad. No podemos dejar que estas acciones se vuelvan normales. Es que aquellos que entendemos el riesgo para las mujeres, para la comunidad LGBT, para nuestro medio ambiente, para los trabajadores, los inmigrantes, los jóvenes y los refugiados, trabajemos juntos para proteger a nuestras comunidades de las deportaciones, de la violencia y de la discriminación. Solo así podremos resguardar los valores que hacen de este un gran país. Los inmigrantes y los refugiados somos el alma y la promesa de este país, y no estamos solos. Los demócratas han hecho una promesa de luchar por nosotros y por la clase media trabajadora. Ellos son nuestra línea de defensa contra el presidente Trump y las políticas dañinas de los republicanos en el Congreso, en el Senado, en las Cortes y en las calles. Los demócratas entienden que necesitamos proteger a nuestras familias inmigrantes, que tenemos que mejorar nuestra infraestructura, que necesitamos mejores trabajos con sueldos más altos y que el costo de la educación universitaria es demasiado. Debemos hacer cambios para que la educación, el gran ecualizador, esté al alcance de todos. Los demócratas queremos igualdad, respeto y que todas las personas tengan la oportunidad de realizarse, porque sabemos que nuestra nación es más fuerte cuando nos tratamos con respeto y cuando trabajamos juntos por el bien común. Yo he tenido la suerte de crecer rodeada de mi familia y de realizar mis aspiraciones. Pude asistir a la escuela y a la universidad, obteniendo un certificado en las artes del College of Southern Nevada y mi licenciatura de Nevada State College. Soy un ejemplo viviente de la promesa de este país y sé que los demócratas continuarán luchando por la promesa de una vida mejor para todos. El presidente Trump y los republicanos pueden usar retórica más calmada y aparentar moderación, pero sabemos que las palabras se las lleva el viento. Son las acciones las que importan. Estoy aquí hoy para decirles que los demócratas están con nosotros y para pedirles que no se desanimen porque estamos en la lucha juntos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias y buenas noches. Astrid Silva, quien acaba de dar la respuesta en español de los demócratas al discurso del presidente Trump ante el Congreso. Vamos con algunas de sus reacciones y seguimos con la reacción a este discurso del presidente Trump, el primero de su presidencia. Nos vamos a ir hasta Ciudad de México. Desde allí nos acompaña Margarita Zavala. Margarita, gracias por acompañarnos. Conoces ya la presidencia, fuiste primera dama y ahora eres vista como una de las principales aspirantes a ocupar la presidencia en México. Reacción, ya hay comunicado, pero ¿cuál es la reacción esta noche al mensaje de Donald Trump al Congreso? Hola, muchas gracias, buenas noches. Sí, quiero decir que no me voy a referir a lo que tiene que ver con política hacia Estados Unidos, que queda al escrutinio del pueblo americano, pero me preocupa la narrativa del discurso de odio que tenemos que frenar tanto el gobierno como el pueblo de México, que va relacionada con temas muy importantes. Primero con el tema de migración, que siempre lo relaciona con droga, con crimen, con terrorismo. Y no es así. Y la relación con el terrorismo además lo hace como quienes lo han cometido llegaron de fuera del país. Ninguno de ellos llegó por la frontera de México con Estados Unidos. Y también me preocupa el tema de la relación comercial. Y se refirió al NAFTA y en ese sentido él ha visto siempre el NAFTA como suma cero y también como que las relaciones comerciales a través del Tratado de Libre Comercio han quitado los empleos a los americanos. No es así.
son otras las razones, pero el comercio de Estados Unidos y de México es un comercio vivo que de todos modos se dará independientemente del NAFTA. Pero la relación constante a los daños o los perjuicios en Estados Unidos que tiene que ver con la migración, sin decir de México, pero con la migración de otros países, pues sí, no deja de ser preocupante una narrativa de discurso de odio. Y decía también el presidente Trump que debe modificarse el sistema inmigratorio de Estados Unidos, comparó al sistema australiano, al canadiense, que dice son basados en el mérito, y utilizó una frase que podría en ese mismo sentido, cuando dice debe cesar la inmigración de baja calificación. Esa es una señal más. Pero ¿cuál es el reto en este caso hacia el futuro? ¿Cómo se convence, cómo se le hace saber a los estadounidenses, por ejemplo, que 6 millones de empleos o más dependen del comercio de México y que la relación, como decía usted, es muy dinámica? Tenemos que terminar con esta narrativa de odio, es decir, si cualquier reforma migratoria tiene que ver en el fondo con un tema de odio y desprecio a lo demás, no será realmente una reforma que tenga que ver con la unión de los pueblos. La verdad es que tenemos que recuperar la confianza entre las naciones y ese discurso no está ayudando en nada. Ha adelantado también pues la construcción de un muro que no se refirió al pago, pero sí al muro, que no deja de ser pues una solución a un problema que no existe, que desde 1991 lo hemos señalado como mexicanos que estamos en contra, pero que hoy va acompañada de un discurso del odio. En ese sentido me preocupa enormemente porque México y Estados Unidos han sido socios confiables. Y este discurso, esta manera de ver las cosas está dañando enormemente la relación bilateral, que no solo tiene que ver con un tema de migración, no solo tiene que ver con un tema de comercio, sino también tiene que ver con temas pues de seguridad y de medio ambiente y de agua y de muchas cosas que quizá se ignoran. Sí me preocupa enormemente, lo tenemos que cambiar. Yo voy también a Estados Unidos la próxima semana, precisamente para reunirme con legisladores, con académicos, para darnos cuenta de la gran relación que tenemos entre Estados Unidos y México, que pasa por una situación muy difícil, que tiene de telón de fondo un discurso de odio que tenemos que eliminar y seguir trabajando en los puentes y no en los muros, que es cada una de las propuestas que se están realizando. Para terminar, Margarita, dice el presidente, reiteró su mensaje, dice Estados Unidos primero, America first. Dice, debe el gobierno defender los intereses de Estados Unidos. ¿Puede generar esto también dentro de México una mayor cohesión política y una mayor unidad para enfrentar los retos de una relación que, como ha señalado el canciller Videgaray, va a generar momentos de tensión y va a requerir que si Estados Unidos toma medidas, México tome otras para contrarrestarlo? Sin duda tenemos la posibilidad de tomar medidas para contrarrestar, pero el esfuerzo que tenemos que hacer es terminar ese discurso de odio, recuperar la confianza para que nos preocupemos también precisamente en todo lo que da esta relación. Puede decir que América, siendo un presidente de América, pues que puede decir que primero va a su país, pero en los intereses de su país también están las relaciones comerciales con un vecino como ha sido México. Y además con la enorme aportación que han dado los millones de migrantes que viven en Estados Unidos, que viven de manera honesta y que enriquecen la vida del país, que enriquecen la vida de Estados Unidos en todos los sentidos. Nosotros, México, a través de firmas mexicanas se crean, como tú dices, más de 6 millones de empleos. De turismo hablamos ya de 18,000 millones de dólares. Son billones de dólares los que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio. Eso también es interés de los Estados Unidos. Y hacer un discurso de odio contra la migración, contra el comercio, contra la relación bilateral o el Tratado de Libre Comercio, pues es un discurso que en realidad no está favoreciendo a los intereses de Estados Unidos ni a su progreso. Margarita Zavala es abogada, es político y fue primera dama de México y ahora se dirige a Estados Unidos para una serie de reuniones. Muchas gracias, Margarita, por estar en esta transmisión especial de CNN. Y de Ciudad de México volvemos al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y de México
Nos vamos al Capitolio, se encuentra Lu Correa, es congresista demócrata, representa al Distrito 46 de California. Gracias, congresista Correa, por acompañarnos. Su reacción al discurso que presenció desde allí, desde el Pleno. Buenas noches, Juan Carlos. Habla Luis Correa, congresista. Sí, señor, lo escucho. Su reacción, ¿qué le pareció el discurso? Pues mire, muy interesante, es mi primera vez como congresista estar aquí, pero me quedé muy decepcionado porque verdaderamente cuando él habla de reforma migratoria de los Estados Unidos, de la economía, otra vez no se pone a considerar, a darnos gracias a los emigrantes, especialmente latinoamericanos, mexicanos, por nuestra mano de obra, por nuestro trabajo para enriquecer los Estados Unidos. Se fijan que habla de los emigrantes que son criminales, pero nunca menciona cuántos indocumentados han perdido la vida peleando en las fuerzas americanas por la libertad de este país. Y eso me molesta porque la apariencia es que todos somos criminales y no es cierto. Mi padre, mi madre, mis abuelos, venimos a este país a trabajar duro, a enriquecer el país. ¿Y por qué este señor nos sigue pegando a los mexicanos? No menciona nada de los otros emigrantes indocumentados que vienen de Europa, de Asia. Los puros mexicanos, latinoamericanos, es a los que les pega. Y como le digo otra vez, nosotros hemos enriquecido este país, hemos traído mucho valor a este país. Y ahora para aquel que empiece a decir que quiere una reforma, pero no le gusta el trabajo de las personas que le dan de comer a los ancianos, a nuestros hijos, los que trabajan en los restaurantes. Digo, para mí es una tristeza y espero en Dios que Dios nos dé la fuerza para darle una educación de qué somos los indocumentados, los mexicanos, los hispanos aquí en los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo les voy a recordar, este es un maratón, es decir, miren, las elecciones vienen en 18 meses otra vez aquí en los Estados Unidos. Y me dio una tristeza que hace 6 meses, menos del 50% de los mexicanos, latinos, hispanos registrados para votar aquí en los Estados Unidos votaron. ¿Se imaginan? Menos del 50% de nuestra comunidad votó en estas últimas elecciones. Entonces, si nosotros mismos, como ciudadanos, como latinos de aquí en los Estados Unidos, no votamos, nosotros mismos no nos damos ese mismo respeto, ¿quién nos va a respetar? Espero que todas las personas que sean ciudadanos voten en 18 meses y los que tienen tarjeta verde, que se hagan ciudadanos y que voten, porque ustedes saben que este presidente está diciendo que aunque tengan tarjetas verdes, las pueden perder. Entonces, por favor, todos vamos a hacernos ciudadanos y votar aquí en los Estados Unidos. Luis Correa representa al Distrito 46 de California, es demócrata, representante a la Cámara. Con el análisis, Maricruz, ¿quedó clara la propuesta del presidente? Es básicamente lo que ha venido planteando desde la campaña, solo que el tono fue diferente y que exhortó al Congreso a dejar las disputas y a trabajar de manera conjunta. ¿Ves una posibilidad dentro de este ambiente político? Bueno, viendo la reacción de la respuesta demócrata, no estoy viendo ahí un deseo de cooperar con el presidente Trump. Fue un discurso excelente, se vio presidencial, trató de hacer el esfuerzo de llegar al otro lado a los demócratas, pero yo no he visto a los demócratas dando un paso al frente. Él dio 2 pasos hacia ellos y ellos no quieren moverse de su actitud de acusarlo de odio, de racista, cosa que encuentro muy deshonesto de su parte. Y algo que quiero añadir sobre lo de inmigración que nos importa mucho a nuestra comunidad. Siempre me ha llamado la atención por qué México, escuchando a la señora mexicana, y por qué ellos acusan a los Estados Unidos de odio y de discriminación por no arreglar los problemas que deberían ser arreglados por los mexicanos. México es un país hermoso, México es un país que a pesar de ser tan hermoso, de tener tantos recursos, está lleno de problemas de inseguridad, de problemas de pobreza. Me acabo de enterar que también van a tener problemas de agua. ¿Por qué no se concentran más en solucionar sus propios problemas? ¿Por qué no tenemos una inmigración más
igual, o sea, que los americanos vayan a México, que los mexicanos vengan a Estados Unidos, pero no en una forma de desigualdad. México no tiene por qué estar en esa situación. Tienen que trabajar más, tienen que cooperar más. Y para los muchachos que vienen acá, la muchacha soñadora, ¿por qué no piensa primero cómo puedo contribuir yo a este gran país? ¿Cómo puedo asimilarme? ¿Cómo puedo tener un mensaje no de crítica, no de odio, no presentando hechos que no son hechos, que son básicamente mentiras, y más bien tratar de ser una americana activa, una americana que va a contribuir a este país? ¿Por qué no se hacen esa pregunta básica? Los inmigrantes que han tenido éxito en este país, hayan venido de donde hayan venido, han tenido éxito porque se han asimilado. Es algo muy fácil de entender y yo quisiera que lo comprendan, porque sí se puede aquí tener una vida muy linda y también se puede tener una vida muy linda en México o en los países centroamericanos, pero hay que trabajar por eso. Bueno, voy a ir con Dan, porque Maricruz Dan hace aseveraciones que pueden ser debatibles, con las que muchos no pueden estar o no de acuerdo. Primero, la respuesta demócrata. Segundo, el tema de la asimilación. Eso ya es un tema para otra conversación, pero la voluntad de los demócratas depende de las propuestas del presidente Trump, porque si uno se sigue solo por el discurso, el escenario político sería muy diferente a lo que hemos escuchado en estos 40 días. Sí, mira, hay mucha distancia entre los dichos y los hechos, y los hechos de Trump hasta el momento no han sido los hechos de alguien que quiere cooperar con los demócratas, no que quiere unir al país, y dar un discurso no es lo suficiente. Ojalá sea un primer paso real, y que mañana por la mañana no coja Twitter el presidente y vuelve al quien ha sido en los últimos 24 meses de su vida pública y francamente los últimos 40 años de su vida pública. Entonces tenemos una gran incógnita, es si esto fue un discurso bonito donde cambió de tono pero no cambió de política, y si va a volver a la retórica divisiva que hemos visto a lo largo de su campaña y a lo largo de sus pocos días como presidente de los Estados Unidos. Una palabra sobre Astrid en particular y los soñadores, los dreamers. Ellos, decir que ella no ha asimilado en este país es no entender quién es, que ha vivido aquí desde los 4 años. Lo que ellos más que nada quieren es la oportunidad de asimilarse, de contribuir sin el temor de la deportación, sin el temor de la separación de las familias. Entonces, atacar a alguien que francamente tuvo un coraje enorme de presentarse ante el país bajo circunstancias muy difíciles, como fue Astrid esta noche, es no entender ni lo que dijo, ni quién es, ni el movimiento que ellos han lanzado a lo largo de los últimos años, que ha cambiado la política pública en los Estados Unidos, por lo menos con el presidente Obama, de una manera muy positiva. El tema migratorio es tema para otro día, pero atacar a Astrid no tiene mucho sentido, y no entiende el fenómeno de estos niños que vinieron con muy pocos años, que este es el único país que han conocido, que ahora viven en un temor profundo de la deportación de ellos o de sus padres, que no han hecho nada para violar las leyes más allá de venir sin documentos a este país buscando una vida mejor para ellos y sus niños. Entonces, desafortunadamente, el presidente Trump con sus políticas ha creado una situación de incertidumbre profunda, casi trágica para estas comunidades, y fue un acto de un coraje enorme por parte de Astrid esta noche salir a dar ese discurso, y debemos tener muchísimo cuidado en criticarla a ella y los que están en la situación parecida a la de ella. Vamos con Richard Downey. Y Richard, hablando del tema de inmigración, hay algo que se deja por fuera. Se habla de quienes cruzan la frontera, de quienes están aquí, tienen una orden de deportación, de los costos. Mencionaba el presidente Trump, decía cambiar el sistema inmigratorio ahorrar mucho dinero. No se habla de quienes contratan a estos indocumentados, de quienes se benefician de mano de obra barata y del impacto que tiene en la economía. Dado el tono del discurso, que fue muy diferente a lo que hemos visto, ¿ves que esa propuesta de encontrar consenso en inmigración puede ser posible, puede ser factible? Porque el presidente Bush lo intentó, los demócratas no lo permitieron. El presidente Obama lo intentó, los republicanos no lo permitieron. ¿Ahora hay un escenario en el que uno u otro partido lo permita?
Sí, Juan Carlos, yo creo que sí es el momento. Hay claramente la voluntad por parte del presidente Trump, pero con su permiso quisiera comentar un poco sobre la respuesta democrática antes de la pausa y también las palabras mencionadas por el congresista Correa, porque para mí ese discurso esta noche por parte del presidente Trump fue un punto de inflexión en la evolución de su presidencia. Obviamente, por parte de los demócratas, y quisiera decir, yo comparto con Dan Restrepo que las palabras de Astrid Silva fueron muy elocuentes y tenía mucha valentía para tener esa posición en frente de todo el mundo en nuestro país. Pero esas palabras fueron escritas obviamente antes de el discurso del presidente Trump. Lo que yo oí, escuchando directamente de él durante este discurso, fue un cambio de mentalidad. Vamos a ver si, como dijo Dan, si las palabras van a aparejar las acciones. Vamos a ver, pero lo que yo podía detectar en su discurso esta noche fue un esfuerzo para hacer hacia una visión positiva hacia el futuro. No dije nada en palabras para desprestigiar migrantes, al contrario, menos los migrantes que habían cometido delincuentes mayores, pero para mí fue una apertura para hacer con demócratas y republicanos un esfuerzo para tener reforma migratoria positiva en la cual podían tener un estatus legal para los migrantes en las cuales podrían trabajar y podrían pagar impuestos, vivir en los Estados Unidos en una forma, muy positiva. Entonces, para mí fue un punto de inflexión por parte de Trump y no lo que oímos fue una reacción inmediata de lo que habían oído desde el presidente Trump durante la campaña y después. Veremos qué ocurre porque este mensaje había sido grabado antes de conocerse ya el discurso completo del presidente Trump que les hemos llevado. Quiero agradecerle a Maricruz